7 años de supervivencia en un mundo brutal, solo para morir por un elixir que no era tuyo. Pero cuando la derrota final te quema el pecho, despertás. No en el más allá, sino en un salón de clases. Tu cuerpo recuerda la batalla, pero tus ojos ven un mundo que creías perdido. ¿Esto es la Tierra? ¿O es solo el comienzo de un infierno diferente? El destino lo hizo retornar para corregir su pasado. Vos no necesitas tanto lío. Corregí el no estar suscripto y dale like para empezar tu propio camino. En un mundo donde los superhumanos son capaces de romper montañas con un solo golpe y dividir ríos con un movimiento de espada, la vida no es solo batallas épicas. Es un lugar donde las espadas se cruzan de día y las copas chocan de noche, un contraste que es pura fantasía para la mayoría. Pero la realidad es bien distinta para nuestro protagonista. Mientras intenta escapar, herido y bajo la lluvia torrencial, se da cuenta de que esa vida de prestigio y poder es solo para los clanes más influyentes. Para él, es una farsa. Caído sobre los tejados, se queja de su situación, añorando su hogar, una península celestial de la que aparentemente está muy lejos. No hay tiempo para lamentos. Un atacante calvo lo sorprende. «¡Te tengo, granuja!», grita el adversario. Nuestro héroe, a pesar de sus heridas y de los 7 años de supervivencia a los golpes de la vida, se niega a morir. «No voy a morir así», piensa, su rostro reflejando una mezcla de rabia y determinación. En medio del peligro, su mente viaja al pasado. Recuerda a su maestro moribundo que le legó una espada y un consejo. «No te dejes intimidar, busca peleas de verdad y así podrás vivir al filo de la navaja». Cuando le preguntó su nombre, el maestro solo pudo susurrar: «Doghorn, un sin rango, sin probar». La decepción y el shock lo invadieron. ¿Su maestro sin rango? De vuelta a la realidad, esquiva los proyectiles del calvo, pensando que solo una vez logró salir ileso de una situación así. El ataque del calvo es constante y traicionero, lanzando dagas con una velocidad brutal. «Tácticas baratas y despreciables para alguien de tu nivel», le grita el protagonista, con el rostro retorcido por la ira. Pero nuestro héroe tenía un truco bajo la manga. Su verdadero Amji, una técnica secreta que se esconde entre las sombras y el sonido de las olas, es un veneno paralizante. «No vas a morir tan fácil», le asegura. El calvo, al ver su plan frustrado, se enfurece aún más y lo desafía a matarlo de una vez. Nuestro héroe, sorprendido por la reacción del calvo, solo puede mirarlo con una mezcla de fastidio y agotamiento. «Ya basta de esta tontería, me voy, no me sigas», le dice. Y sin más, salta y se eleva por los aires, dejando al calvo maldiciendo al cielo. Mientras se aleja, una última imagen. Nuestro héroe, ahora en un mundo moderno, con ropa de calle, se arrodilla en el suelo. Se lamenta, confirmando la verdad. Fue transportado a este mundo de Murim. Su grito a los dioses y su desesperación no sirvieron de nada. Su aventura en este mundo de artes marciales acababa de empezar, de la peor manera posible. Su aventura en este mundo de artes marciales acababa de empezar, de la peor manera posible. Pero su historia en Murim era más compleja de lo que parecía. Él mismo recordaba cómo la pobreza lo había golpeado al llegar a ese lugar, donde solo la fuerza te aseguraba la supervivencia. Tuvo que aguantar situaciones terribles, y eso lo llevó a convertirse en un guerrero de alto nivel. Pero incluso así, había chocado contra un muro, una barrera que no podía romper. En esa búsqueda de poder, se topó con una promesa: 5 pastillas de Bi Huan Dan, el elixir secreto de un artista marcial legendario. Estaba convencido de que, si se arriesgaba y se las tomaba, iba a alcanzar la cima de Murim. Pero no era el único con ojos en ese tesoro. Un ladrón astuto, el mismo tipo que lo había atacado antes, se había quedado con esas técnicas y pastillas. El protagonista lo confrontó, pero la verdad lo golpeó fuerte. Esas medicinas y técnicas pertenecían al clan Amifa y robarles se pagaba con la muerte. De pronto, se vio en el centro de un lío ajeno, con una espada en la mano, y la revelación lo dejó paralizado.
Cayó derrotado, la frustración quemándole el pecho. No podía aceptar que su vida terminara de una manera tan vacía, en un mundo al que ni siquiera había elegido pertenecer. No, no puedo morir así, pensó. De repente, un grito lo arrancó de ese infierno. Estaba de pie, en medio de un salón de clases, con un profesor y varios estudiantes mirándolo como si estuviera loco. La ropa, los pupitres, el ambiente, todo era moderno. ¿Esto es la Tierra? ¿Volví? Se preguntó, intentando entender si todo había sido un sueño demasiado vívido o si realmente había escapado de ese brutal mundo de artes marciales. El profesor, un señor con bigote, le preguntó si se había vuelto loco, mientras él, con sus zapatillas deportivas, seguía procesando el shock de estar de vuelta en lo que parecía su hogar. Él, aún en shock, seguía procesando el regreso a lo que parecía su hogar. El profesor, confundido por su reacción, se preguntó qué le pasaba, pero rápidamente ató cabos y se le ocurrió una idea. ¿Sería este chico otro de esos retornados? La pregunta dejó al protagonista aún más aturdido. Ya en la tranquilidad de su habitación, recostado en la cama, el protagonista sacó su celular. Había escuchado al profesor y la palabra le sonaba. Buscó en internet, ¿qué es un retornado? La respuesta apareció casi de inmediato. Cuando una dimensión se conecta con la nuestra, se abre una grieta dimensional y las personas que son absorbidas y luego devueltas a la Tierra son retornados. Al leer eso, el protagonista comprendió que por eso lo habían atrapado a él. La información continuaba. Los retornados tienen una gran afinidad por el maná y una alta probabilidad de conseguir una clase única al despertar. Él, escéptico, pensó que todo sonaba como un juego, hasta que leyó que los Travia, como se les llamaba a los retornados, eran muy codiciados siempre y cuando tuvieran una buena selección de clase. Frustrado, tiró el celular a la cama. Preocupado, prendió la televisión. Las noticias hablaban de un elixir de cristal subastado en Suiza por una fortuna, más de 300.000 millones de wons. Era una medicina que prometía vida eterna, como sacada de una novela de fantasía. El ganador de la puja era nada menos que el presidente Lee Kang-ho del grupo Il-sung. El protagonista se sorprendió, reconociendo el nombre. Recordó que antes de ser barrido a Murim, ese hombre vivía día a día. Pero ahora, gracias a ese elixir, parecía tener una vida larguísima. Los noticieros y los canales de compras habían cambiado. Ahora promocionaban de todo, desde orejeras de traductor mágico hasta un legendario elixir que prometía potenciar ciertas características físicas. El protagonista solo pudo reír con ironía. Al ver las propagandas y la forma en que el mundo había cambiado, se desplomó sobre la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Un portal dimensional apareció de repente en la Tierra, y a través de él llegó Jimoshin, un dios de Pangea, que se dirigió a la humanidad. Su breve saludo causó un impacto mundial. En medio del caos, Jimoshin Osiris propuso un intercambio a los terrícolas, cazar monstruos y quedarse con todo el botín. Así fue como nacieron los aventureros. Los monstruos poseían piedras de maná, y con los circuitos de maná que Jimoshin enseñó, la industria energética de la Tierra se revolucionó. Materiales con maná, armas mágicas, pociones curativas y artefactos se esparcieron por Pangea. Era el inicio de la gran era de los aventureros. El protagonista rió de nuevo, esta vez con una mezcla de alivio y asombro. «Qué bueno estar de vuelta en la Tierra», dijo. Pero su expresión se volvió seria al preguntarse a sí mismo, ¿qué ha cambiado? La respuesta, se dio cuenta, era todo. El protagonista, aún adaptándose a la Tierra transformada, intentó meditar para recuperar algo de la fuerza que tenía en Murim. Pero la verdad es que sentía una gran pérdida. Sus habilidades de artes marciales parecían lejanas, casi olvidadas. Mientras lidiaba con ese sentimiento, su celular vibró. Era una llamada de Sun Chang Park. «Kim Il-jong, volviste», gritó Sun Chang emocionado al otro lado de la línea. Se alegraba de verlo de nuevo. Aunque el tiempo para el protagonista había pasado de forma distinta, no los 4 que su amigo recordaba. Sun Chang le explicó que era normal,
que algunos pasaban una década en el otro lado y volvían en un año, y que debía estar agradecido de haberlo logrado. La noticia de su regreso ya había corrido como la pólvora, incluso el chismecito de que le pidió a su profesor que le pegara para comprobar que no era un sueño. Kim Il-jong se sintió un poco avergonzado. Su amigo siguió. La noticia de un retornado se expande como el viento, más si se despierta como una clase única, ¿no? Y luego le preguntó, ¿cuándo vas a hacer la prueba de despertar? Kim Il-jong, sorprendido, preguntó de qué hablaba. Sun Chang lo comparó con un billete de lotería que te cambia la vida, instándolo a rascarlo. ¿Vos también?, preguntó el protagonista, dándose cuenta de lo que pasaba. ¿Vos también sos un aventurero? Sun Chang confirmó que sí, que por eso lo había llamado de inmediato, y le contó algo raro. El departamento al que ambos pertenecían ya tenía 2 de esos raros retornados. Kim Il-jong, con un ojo en su futuro económico, no dudó en preguntar, ¿y Sun Chang, ganás mucha plata como aventurero? La respuesta de su amigo fue contundente. Sí, gano un montón de plata, más de lo que te imaginás. Al día siguiente, decidido a seguir ese camino, Kim Il-jong se dirigió a la Asociación de Aventureros. Era un día hermoso, perfecto para presentarse al examen, y el ambiente afuera era festivo, como si fuera un día de exámenes de admisión a la universidad. Había gente animando a todo el mundo, a un tipo musculoso con un instructor que confiaba ciegamente en él, a una nena que soñaba con ser maga como su mamá, y hasta un muchacho que se animaba a sí mismo, dándose palmadas en la espalda. Pero la atención de la multitud cambió de repente. «¡Ukho, es un retornado!», gritaron. En un instante, Kim Il-jong se vio rodeado por reporteros y curiosos que querían saber su historia. «¡Es verdad, es el retornado!», exclamaban. Él, abrumado, se preguntó, ¿qué demonios está pasando? Ni siquiera había tenido tiempo de crear una firma todavía. En medio del caos, alguien más intentaba abrirse paso entre la gente, gritando, «¡Vos, salí del medio!». Kim Il-jong pensó que le hablaban a él, pero el otro solo quería pasar, metido en su propia urgencia. La mujer de pelo rojo era Hong Hua-yen, una retornada a quien los periodistas le preguntaban por su hermano aventurero de clase S. No era él. Kim Il-jong sintió un leve sonrojo de vergüenza y pensó para sí, ¡qué papelón! En medio del tumulto, escuchó a 2 personas hablando de que hoy había 2 retornados y se preguntaban dónde estaba el otro. En voz baja, casi para sí mismo, Kim Il-jong contestó con un «Estoy atrás de ustedes, boludos». Finalmente, el caos se calmó un poco y los posibles aventureros entraron a una sala de exámenes donde el ambiente se sentía pesado. Se anunció que las pruebas de despertar para los futuros aventureros estaban por empezar. El test consistía en usar una piedra divina para ver el potencial de cada uno. La gente corrió para prepararse y Kim Il-jong notó lo rápido que se movían. Una figura elegante dio la bienvenida a todos y destapó un pedestal con un orbe brillante. Las instrucciones eran simples: deja caer una gota de sangre acá. El primer valiente fue Kang Baekchol, un hombre musculoso. Al dejar caer su sangre, el orbe se iluminó con intensidad. Baekchol se agarró la cabeza, sobrecogido, y proclamó que «Dios me ha hablado». El examinador lo felicitó, revelando que había obtenido la clase Vanguardia, un contrato divino con el Dios de la Fuerza y el título de Cabezadura reconocido por Dios. Era una clase de alto nivel, una especie de tanque, y Baekchol no cabía en sí de la alegría. Kim Il-jong no pudo evitar sentir envidia, viendo cómo los representantes de importantes clanes y corporaciones ya ponían el ojo en los nuevos talentos. Después vino Kim Sang-ji, quien, al realizar la prueba, recibió la clase portero. Lamentablemente para él, esta era la clase más baja, que prácticamente condenaba a uno a abandonar la vida de aventurero y volver a la vida normal. Sang-ji se desplomó al suelo, devastado. La siguiente fue Jia, una chica joven. Su sangre también activó el orbe y el examinador anunció que había obtenido la clase E. Mago, una buena clase intermedia con un potencial de maná altísimo. Jia celebró emocionada, contenta de poder ser una maga como su papá. Il-jong reflexionó sobre la suerte que había tenido al recibir ese conocimiento de Sun Chang.
Mientras tanto, otra aspirante, Hong Hua-yen, era llamada al frente. Con un pincho, se pinchó un dedo para extraer una gota de sangre que dejó caer sobre la piedra. La piedra reaccionó de una forma nunca antes vista. Parecía el sistema solar entero. El resultado dejó a todos boquiabiertos. Hong Hua-yen había obtenido la clase Witch, Bruja, una clase completamente nueva, de la que nadie tenía registro, y con unas estadísticas iniciales altísimas. La noticia corrió como pólvora, confirmando que Hong Hua-yen era una supernovata y la elección número 1 indiscutible. Los examinadores estaban atónitos, pero no dudaron en darle la bienvenida a esta nueva clase, que prometía ser una potencia en maná y resistencia. Después de tal despliegue, la presión recayó directamente sobre Kim Il-jong. Los murmullos se hicieron más fuertes cuando el examinador lo llamó. Él, ya cansado de la atención constante de la prensa y de su estatus de retornado, se acercó a la piedra divina con una mezcla de resignación y expectativa. Pinchó su dedo y en cuanto su sangre tocó la superficie, la piedra no solo brilló, explotó. Una ráfaga de energía púrpura, mucho más intensa que cualquier reacción anterior, lo envolvió por completo. En un instante, Kim Il-jong se vio transportado, no físicamente, sino a una visión. Una especie de plano divino se reveló ante él, donde numerosos seres celestiales, que parecían dioses menores, se alborotaban. Todos veían su pasado en Murim, el mundo de las artes marciales, y el caos estalló. «Él es mío, lo quiero yo», se escuchaban gritos mientras los dioses se empujaban y se lanzaban miradas furiosas, todos queriendo reclamar al retornado. De repente, una figura majestuosa, la diosa Hildegrim, apareció en medio del tumulto. Con un aire de total confianza, se presentó como la madre de todos los héroes y afirmó que Il-jong era el contratista ideal para ella. Con una actitud despectiva, descartó a los demás dioses como de poca monta, lo que, como era de esperarse, encendió aún más los ánimos. La escena se convirtió en una trifulca divina. Los dioses, furiosos por ser menospreciados, se lanzaron unos contra otros y contra Hildegrim, tratando de abrirse paso para llegar a Kim Il-jong. Pero ella, con una sonrisa fría, simplemente los invitó a atacarla, segura de que podía lidiar con ellos. Mientras tanto, de vuelta en el mundo real, Kim Il-jong, mareado y confundido, se tambaleaba. La explosión de energía y la visión lo habían dejado desorientado, sin saber dónde estaba o qué había pasado realmente. No estaba en el mundo real. Una niña de cabello verde, que no era otra que la mismísima diosa Hildegrim en una forma más joven, lo miraba con una sonrisa peculiar. «Oh, ¿ya abriste los ojos?», le preguntó, como si fuera lo más normal del mundo. Kim Il-jong, aún procesando todo, apenas pudo preguntar dónde estaba y si ese poder que sentía era el legendario del que había escuchado. Hildegrim, orgullosa, le explicó que se encontraban en una dimensión especial, la Península Celestial, un lugar que solo abría sus puertas una vez al año, justo ese día. Se presentó como la madre de todos los héroes y una leyenda viviente. La mente de Kim Il-jong daba vueltas. ¿Una diosa de héroes? ¿Eso era bueno o malo para él? La diosa, con una sonrisa, le preguntó su nombre y, lo más sorprendente, cuál era su sueño. Kim Il-jong se quedó en blanco. ¿Un sueño? ¿Por qué le preguntaría eso? Pero pronto se dio cuenta de que mentirle a una deidad de contratos era una mala idea. Así que, con una sonrisa pícara, respondió: «Soy Kim Il-jong, y mi sueño es vivir de mis propias habilidades en esta vida». Hildegrim lo miró extrañada, sin entender bien qué quería decir. «Quiero ser un dueño de propiedades», aclaró él, «de esos que les cobran el alquiler a los aventureros cada mes». La diosa se quedó boquiabierta, no podía creer lo que oía. ¿Un héroe con ese tipo de aspiraciones? Lo interrumpió, molesta, asumiendo que venía de un mundo de la nada, sin gloria. Kim Il-jong le aclaró que venía de Murim, un mundo lleno de artes marciales pero sin caballerosidad,
donde él, si bien era un espadachín común de día, se transformaba en un guerrero formidable de noche. Hildegren, aliviada, dijo que los mercenarios también podían ser héroes. Pero luego preguntó qué era un grupo anfifásico. Kim Il-jong, sin perder la sonrisa, le explicó que era alguien que redistribuía la riqueza, entrando en las casas de otros y robando sus tesoros. La expresión de la diosa cambió. «¡Es un ladrón!», exclamó ella indignada. Kim Il-jong asintió, reconociendo que quizás había sido demasiado honesto. Hildegren, furiosa, le dijo que ya no había vuelta atrás, el contrato estaba hecho. «Aunque tenga que destrozarte y rehacer tu mente, te voy a convertir en un héroe», le advirtió. Pero Kim Il-jong no estaba para bromas divinas. Se negó rotundamente, argumentando que ser un héroe no lo ayudaría en su vida tranquila, y que de hecho, la palabra héroe le sonaba más a tonto. Ignorando sus protestas, Hildegren lo declaró su contratista secreto. Kim Il-jong intentó resistirse, pero la diosa, harta de su actitud, lo llamó terrícola estúpido y, con una explosión de energía, lo envió de vuelta a casa. En el mundo real, Kim Il-jong cayó de espaldas, aturdido, dejando a todos a su alrededor preguntándose qué le había pasado al pobre tipo. Aturdido y quejándose de la diosa violenta que lo había pateado de vuelta, Kim Il-jong se puso de pie justo a tiempo para que el evaluador le informara que su despertar había terminado. Ansioso por saber qué clase había obtenido, el protagonista fijó su mirada en la pantalla que le señalaban. Ahí estaba su perfil de aventurero. Nivel 1, clase Ronin, contrato divino, dios de los héroes, y un título, terrícola tonto y arrogante, que más que halago parecía una burla divina. Pero lo que más le llamó la atención, y no para bien, fue su estadística de maná, 0. La noticia corrió como pólvora entre los demás aspirantes. «¡Otra clase única!», exclamaban algunos, pero la mayoría se fijaba en el maná nulo. «¿Cómo va a usar habilidades sin maná?», se preguntaban. Comparando la clase única sin maná con un cerdo con collar de perlas. El evaluador, con un tono casi sarcástico, lo felicitó por su clase única. Kim Il-jong sentía que se había sacado la lotería con el boleto raspado equivocado, mientras le decía que aguantara con su maná. Desde lejos, una chica pelirroja observaba y se quejaba de la injusticia de una clase tan buena con un maná tan malo. Frustrado, Kim Il-jong decidió que algo andaba mal. No podía ser que después de todo lo vivido en Murim, terminara con esto. Concentrándose, intentó activar de nuevo su ventana de estado. Y ahí fue cuando lo vio. Trabajo interno 10. Una chispa de energía, una sensación familiar. «Es mi trabajo interno de Murim», pensó. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Claro, por eso el maná es 0. Volvió». Lleno de emoción, abrió la ventana de habilidades. Lo que apareció fue un despliegue de energía, como la apertura de unas puertas antiguas. «Desde los 3 reinos hasta la cima del mundo», decía la descripción. «Todos los artistas marciales que busqué en el continente de Yongguan están acá». Era como abrir las puertas de un tesoro imperial, pero para él era mucho más valioso. Eran sus 7 años de sudor y sangre en Murim, ahí, listos para ser usados de nuevo. La felicidad lo invadió. «Mis 7 años no fueron en vano», exclamó, sintiéndose más vivo que nunca. Estaba listo para arrasar con lo que viniera. Y todo eso mientras el cartel de la sala de espera de los despertados seguía ahí. Kim Il-jong, todavía sentado en el suelo con esa energía azul a su alrededor, parecía estar en su propio mundo. Los demás lo miraban con extrañeza, algunos hasta preguntándose si le habían dado ganas de ir al baño. Pero él estaba concentrado en otra cosa. Estaba probando su trabajo interno de Murim, el que le permitía usar todas sus técnicas marciales. Aunque el sistema le decía que su habilidad, método de los 3 juicios, aumentaba lento, apenas un 0,01%, para él no era 0, y eso era lo importante. Ya se sentía victorioso. Se puso de pie, con la mirada perdida en su propia pantalla de estado, pensando que si subía de nivel, tal vez todo se aceleraría. Con una sonrisa, se dijo a sí mismo que iba a dominar todas esas artes marciales que tanto anhelaba. Mientras tanto, en una zona más tranquila, la supernovata Hong Huayen era el centro de atención.
Varios clanes importantes, como el Taicheng y el Gonsu, la estaban cortejando, ofreciéndole tratos increíbles y bebidas de bienvenida. Todos querían reclutar a la elección número 1. Kim Il-jong, que estaba cerca, escuchaba las charlas y sentía un poco de envidia. Su clase única venía con privilegios desde el principio, y la competencia por ella era tan intensa que hasta los funcionarios de un clan se quedaban sin nada. De repente, una voz anunció el fin del descanso y les pidió a todos los aspirantes a aventureros que fueran al punto de encuentro. Era hora de seguir con la prueba. Un aventurero de élite, Do Yun Lee, se presentó como su instructor. Explicó que el entrenamiento de aptitud era obligatorio antes de ir a Pangea y que también servía para que los líderes de los clanes evaluaran el potencial de cada uno. El ambiente se puso más serio. Lee dejó claro que no se permitirían reporteros. A partir de ese momento, solo serían ellos, los aventureros. Kim Il-jong, al escucharlo, sintió una punzada de emoción. «Nosotros», pensó. Lo primero fue ponerse unos brazaletes especiales. Lee les explicó que eran la prueba de que eras un aventurero, servían para traducir idiomas y para ver la información de los demás. Pero no todo era tan bonito. También les advirtió sobre forasteros y asesinos, otros humanos que cazaban aventureros en mazmorras por dinero o por su país. Y como cereza del postre, les dijo que el brazalete tenía una pequeña piedra divina para hablar con los dioses de su contrato, si tenían suerte. Hong Huayen, con su clase de bruja y su conexión divina, fue la primera en intentar. «Disculpe, ¿me escuchas?», preguntó a su dios. Se la notaba agradecida por el don. Kim Il-jong también probó con la esperanza de contactar a Hildegren, la diosa de los héroes, pero su brazalete solo le dio una sensación de vacío. ¿Es vacío?, pensó, y enseguida se dio cuenta de que «estás enojada». Sí, Hildegren seguía molesta por sus ambiciones de rentista y su pasado de redistribuidor de riqueza. Para empezar el entrenamiento de aptitud, Lee les ordenó elegir un arma de entre las que tenían los instructores. «Las armas son el mejor amigo de un aventurero, así que elíjanlas con cuidado», les dijo. Kim Il-jong no dudó. Con su experiencia en Murim, sabía exactamente lo que necesitaba. «Necesito una espada que me quede bien en las manos», pensó mientras tomaba una y la balanceaba, sintiendo su centro de gravedad perfectamente distribuido. «No hay límites», se dijo, aunque con un toque de realismo. «Lamentablemente, por ahora tenemos que conformarnos con la realidad». Era el comienzo de su camino, y estaba listo. Kim Il-jong tomó su espada de acero y el arma de lluvia, confirmando que ya eran suyas. Le advirtieron que no las perdiera, y con eso el entrenamiento de aptitud arrancó. El instructor, Do Yun Lee, no se anduvo con rodeos. Le soltó un discurso motivacional lleno de gritos, diciendo que nadie era tan tonto como para abandonar solo porque las cosas se ponían difíciles. Y con un «a correr», los mandó a todos a la pista. Entre los quejidos y las ganas de tirar la toalla de algunos, Kim Il-jong también empezó a correr, sintiendo cada paso en sus piernas. «Esto es lo mismo que hicieron los aventureros clase S», gritaba el instructor, inyectando un poco de esperanza en el aire. Algunos se ilusionaron, soñando con ser dueños de edificios o aventureros de élite, pero Kim Il-jong solo pensaba en lo injusto de la vida. «¿Por qué es tan jodido ganarse la vida en este mundo?», se preguntó, agotado. De pronto, en medio de su calvario físico, su brazalete vibró. Una notificación apareció en su campo de visión. «Solicitud generada». «¿Solicitud? ¿Qué es esto?», pensó extrañado. La pantalla le mostró la primera misión, camino para convertirse en un héroe, con la dificultad más baja. Tenía que correr 5.000 metros, hacer 150 flexiones y 150 abdominales. La recompensa, 75 puntos de experiencia y 1 de fuerza muscular, le pareció ridícula. ¿Esto es lo más bajo? ¡Qué miseria de recompensa! ¿Y encima héroe?, pensó, irritado. Este tipo sigue soñando con cosas que no son. Frustrado por la poca ambición de la misión y el cansancio, Kim Il-jong intentó contactar a Hildegren. «Disculpe, señorita Hildegren, ¿qué es esto?», preguntó a su brazalete,
Pero no hubo respuesta. La diosa seguía enojada y no lo pelaba. Esta diosa es un hueso duro de roer, ¿o es que tiene el temperamento de una nena?, se quejó para sí mismo. Al día siguiente, el calvario siguió. Kim Il-jong estaba exhausto, sintiendo que iba a morir con cada zancada, pero no paraba. Incluso después de terminar el ejercicio de sprint oficial, continuó entrenándose por su cuenta, su cuerpo entumecido, incapaz de detenerse. 7.000 metros después, mientras completaba su carrera, una idea lo golpeó. En Murim, las artes marciales eran secretos que se transmitían con recelo, pero acá las habilidades se compartían como un buffet libre. Era un potencial increíble para romper las cadenas de la debilidad. Kim Il-jong no podía descansar. Con esa idea en la cabeza, se lanzó al suelo y empezó a hacer flexiones, concentrado en el esfuerzo. El entrenamiento nunca te traiciona, se decía a sí mismo. Mientras más transpiras, más fuerte te volvés. El sudor caía sobre el piso. Cada gota de sudor construye tu futuro. Él, concentrado en el esfuerzo, seguía con su entrenamiento. La gente alrededor lo miraba raro. ¿Para qué se esforzaba tanto si no tenía maná y no podía usar habilidades? «Déjenlo que sueñe», se escuchaba entre la multitud. Pero a él no le importaba. Sabía que tenía que seguir su propio camino. De repente, una notificación del sistema apareció frente a él. La segunda parte de su misión, Camino para convertirse en un héroe, estaba completa. Había ganado puntos de experiencia, un aumento en su resistencia y subió al nivel 4. Exhausto, pero feliz, Kim Il-jong estiró los brazos y pensó que, aunque Hildegrin le diera misiones de poca monta, la diosa no era tan mala después de todo. Intentó contactarla a través de su brazalete, pero no hubo respuesta. Hildegrin seguía enojada y en silencio. Kim Il-jong le dio la impresión de que la diosa era tan antigua que ni entendía de impuestos o menús extraños. Más tarde, mientras comía en la cafetería, no podía evitar la sensación de que se moría de hambre. Estaba tan cansado que sentía que podía masticar barras de hierro. En medio de los comentarios de otros aventureros que hablaban de conocer a los nuevos talentos, su amigo Sun Chan le mandó un mensaje reclamándole por no haberle avisado de su prueba. Kim Il-jong, con un poco de culpa, se disculpó y le explicó que, con su clase única y cero maná, apenas sobrevivía a base de kimchi y ramen. Sun Chan no lo podía creer. ¿Cero maná? ¿Estaba bien? En ese momento, la conversación con su amigo quedó en pausa cuando la famosa Hong Hua-yen, la supernovata pelirroja de la que todos hablaban, se le acercó y lo saludó como «Senior». Kim Il-jong, que no esperaba nada de eso, no pudo evitar sentirse halagado. Al verla de cerca, se dio cuenta de lo realmente bonita que era. Pensó, ¿qué querrá esta novata tan linda de mí? Y, olvidándose por completo del mensaje de Sun Chan, decidió que una mujer tan hermosa delante de él era mucho más importante que cualquier amigo. Así, Hong Hua-yen, la supernovata, se le acercó, notando su entrenamiento intenso y preguntándole si estaba bien. Kim Il-jong, medio atontado por su belleza, se extrañó de que lo llamara Senior y le preguntó de dónde lo conocía y por qué lo había estado observando. Ella, con una sonrisa que ya lo sabía todo, le explicó que eran del mismo departamento en la universidad, ahora renombrado como Ciencia de Materiales Monstruosos, y que de hecho lo recordaba de la orientación. Kim Il-jong, sin embargo, no recordaba nada. Su paso por Murim había distorsionado su percepción del tiempo, y 7 años de intensísimo entrenamiento marcial habían borrado sus recuerdos universitarios. Se disculpó, pero no pudo evitar la curiosidad. ¿Cómo era que ella, una retornada como él, sabía quién era él? Hua-yen no dudó en decirlo. «Vos también sos un retornado, señor. El chat del departamento era un quilombo por tu culpa. ¿Cómo no te iba a conocer?» Entre risas, Hwa-yeon recordó que Kim Il-jong no solo era famoso por ser uno de los 2 reencarnados de su facultad, sino que también era recordado por un baile raro que había hecho en una competencia de ajedrez.
La imagen mental de Kim Il-jong disfrazado de tigre, moviendo la panza al ritmo de la música, le vino a la mente. Y él, avergonzado, tuvo que admitir que sí, que eso había pasado hacía 7 años. Fue en ese momento que Hwa-yeon se dio cuenta de la diferencia en su regreso. Mientras ella había vuelto en solo 1 año, él había estado desaparecido por 7. Después de la revelación de su pasado vergonzoso, Hwa-yeon, con una sonrisa coqueta, le dijo que no tenía por qué andar haciendo contactos como el resto. «Solo llámame Hwa-yeon, con confianza», le propuso. «Además, es más divertido hablar con vos, señor». Kim Il-jong estaba por responder cuando un tipo con pinta de galán, Lee Jin-ho, de la clase Ranger, se acercó a Hwa-yeon saludándola como si fueran viejos amigos de una reunión de clanes. Hwa-yeon, que no lo reconocía para nada, se mostró un poco molesta. Kim Il-jong, en un intento de calmar la situación, explicó que eran compañeros de universidad, pero esto solo empeoró las cosas. Lee Jin-ho, viendo la oportunidad de quedar bien con la supernovata, invitó a más gente a unirse, incluido Kim Mina de la clase espadachín, quien se apresuró a elogiar a Hwa-yeon como la hermana menor de ese famoso maestro de la espada. La situación se volvió increíblemente incómoda, con Hwa-yeon forzando una sonrisa mientras otros se acercaban. Por suerte, un anuncio sonó por los altavoces. El almuerzo terminó. Por favor, reúnanse en el campo de entrenamiento 11 para la próxima sesión. Hwa-yeon, viendo su salida, soltó un suspiro de alivio y se despidió rápidamente, desapareciendo de la sala como un rayo. Los demás, incluido Kim Il-jong, se quedaron boquiabiertos, preguntándose cómo una chica podía moverse tan rápido. Pero la distracción no duró mucho. Alguien le preguntó a Kim Il-jong si había conseguido el número de Hong Hwa-yeon, a lo que él respondió con un simple no. El otro le ofreció ir con él igual, pero Kim Il-jong solo pensaba que el entrenamiento era la única forma de sobrevivir. Se preguntaba si esta vez habría otra misión. Poco después, los aspirantes se reunieron para lo que se venía. El instructor Do-yoon Lee les preguntó si todos habían comido bien y al confirmar que sí, los mandó a digerirlo de inmediato. Anunció que el entrenamiento sería en una mazmorra simulada llena de duendes feos que no eran tan peligrosos, pero sí lo suficientemente resistentes como para que pudieran lucir todo lo que habían aprendido. Kim Il-jong, por su parte, se sentía entusiasmado. Le gustaba la idea de poner a prueba las artes marciales que venía practicando y que había registrado como habilidades. Pero la alegría duró poco, porque el instructor soltó una bomba. El entrenamiento se haría formando equipos de forma autónoma. La noticia cayó como un balde de agua fría para Kim Il-jong y muchos otros, que no tardaron en quejarse, comparándolo con un proyecto universitario en grupo. Para rematar, Lee explicó que las batallas en Pangea se hacían en grupos y que este modo sería de ataque de tiempo, con los resultados siendo visibles para los miembros de los clanes. La presión era inmensa. Kim Il-jong se lamentó por no haber socializado más, viendo cómo los demás ya se estaban agrupando. Pero entonces vio a Hong Hwa-yeon y, sin pensarlo 2 veces, se le acercó. ¿Querés hacer equipo conmigo? Ella lo miró sorprendida, pidiéndole que no fuera tan directo. Él, algo avergonzado, intentó corregir. «Hagamos un party juntos». Hwa-yeon, medio a regañadientes, aceptó, preguntándole si ella debía juntar a los demás. Con Hong Hwa-yeon de su lado, reclutar gente fue pan comido. Todos querían unirse al equipo de la supernovata. Hwa-yeon se rió, pidiéndoles que no se pelearan. Entre los que se unieron estaba Kang Baek-chol, quien prometió dar lo mejor de sí. Otra aventurera, Kim Oh-yeon, de la clase asesina, también se presentó. Rápidamente, Hwa-yeon tomó las riendas y empezó a organizar las posiciones para una caza eficiente, poniendo a Kang Baek-chol al frente y a Lee Jin-ho y Kim Mina en la retaguardia. Hwa-yeon siguió organizando, ubicándose ella misma y a Kim Oh-yeon en el centro. Lee Jin-ho, siempre galante, elogió la capacidad de la pelirroja para analizar la situación y dar órdenes precisas. Cuando le preguntó a Kim Il-jong dónde quería posicionarse, él respondió con un simple «donde sea», lo que molestó a Jin-ho. «Este tipo ni siquiera tiene maná, ¿qué más da donde se ponga? Es un estorbo», pensó, pidiéndole que simplemente se mantuviera alejado.
Ignorando las quejas, Il-jong decidió ir al frente, con Kang Baek-chol, el tanque, a su lado. Con las posiciones finalmente claras, Hwa-yen animó al equipo, y juntos se adentraron en la mazmorra simulada. Avanzaron con cautela, pero Kang Baek-chol, con sus sentidos agudizados, detuvo al grupo. Sentía la presencia de algo, o más bien, de muchos algo adelante. Kim Il-jong le preguntó cuántos eran, y Baek-chol, concentrado, se dio cuenta de que eran más de 6. De repente, una horda de duendes o goblins brotó de la oscuridad, atacando por todos lados. Kang Baek-chol activó su habilidad de provocación para atraerlos, pero la sorpresa fue aún mayor cuando se dieron cuenta de que no solo los atacaban por el frente, sino que estaban completamente rodeados. El caos estalló, los novatos entraron en pánico, e incluso Hwa-yen, que nunca había estado en un combate tan cercano, se vio superada. Sus ataques mágicos eran interrumpidos y no lograban penetrar la resistencia de los goblins, que parecían tener alguna especie de magia protectora. El equipo era empujado hacia atrás. Lee Jin-ho se tensó, incapaz de usar sus habilidades con eficacia, y la derrota parecía inminente. Justo en ese momento crítico, un mensaje de misión apareció frente a Kim Il-jong. Alerta de misión, prueba de un héroe. La crisis es el escenario de los héroes. Recolectemos los cráneos de todos los goblins. Una sonrisa confiada se dibujó en el rostro de Il-jong. Perfecto, esto era lo que estaba esperando, pensó. Mi especialidad son las artes marciales y pelear con perros. La energía interna, su trabajo interno de Murim, fluyó por su cuerpo. Sus músculos reaccionaron al instante y una fuerza concentrada se manifestó, listo para la acción. Un destello púrpura cruzó la cueva, y los goblins que se interponían en su camino no tuvieron tiempo ni de gritar. No había necesidad de activar ninguna habilidad especial, ni de pensar. Para Kim Il-jong, el arte marcial era instinto puro. Su cuerpo, después de 7 años en Murim, recordaba cada movimiento, cada forma. Así que, con un paso adelante y el sable en mano, desató la forma de la espada de los 3 sables. Hong Hwa-eyon, que observaba desde atrás, no podía creerlo. ¿Cómo era posible que alguien sin habilidades específicas, que apenas se había despertado como aventurero, pudiera hacer eso? Mientras tanto, Kim Il-jong se movía entre la horda de goblins. Un tajo, otro, y la sensación familiar de la carne cediendo y el hueso partiéndose le traía una sonrisa. Era la misma sensación que sentía al derrotar a un enemigo, una intimidad con el combate que lo hacía sentir vivo. ¿De verdad volví como un artista marcial?, se preguntó, con una confianza que contrastaba con el pánico de su equipo. Los demás aventureros, como Lee Jin-ho y Kang Baek-chol, estaban boquiabiertos. Il-jong se movía con una precisión brutal, eliminando goblins que a ellos les costaba horrores. Cortó a ese goblin endurecido con tanta facilidad, pensó Hwa-eyon, completamente aturdida. Kim Il-jong no se detuvo. Cada golpe era certero, cada movimiento eficiente. Goblins que intentaban huir caían partidos por la mitad. Ni pienses en escapar, deja tu cabeza atrás, les decía, mientras despachaba a otros sin inmutarse. ¿Pero qué diablos está pasando?, exclamaban Lee Jin-ho y Kim Oh-yeon, el pánico mezclado con la incredulidad. ¿Este tipo no era un perdedor? Esto no es justo. Estaban desbordados, y la calma de Kim Il-jong los sacaba de quicio. Hwa-eyon, sin embargo, lo observaba con otra perspectiva. No había nada de teatralidad en sus movimientos, solo una eficiencia pura, como una máquina. Tomaba vidas con los movimientos más precisos y directos. 7 años, ¿qué clase de infierno habrá vivido?, se preguntó, comprendiendo de golpe la profundidad de su experiencia. Era el arte de la espada más práctico y efectivo que había visto. Tan similar al de su hermano, el maestro de la espada. A pesar de que ella misma era rápida con la espada, lo que veía en Kim Il-jong era de otro nivel. «Señor», murmuró, mientras Kim Il-jong seguía barriendo con los goblins. Pensar que ese mismo Señor se había despertado como aventurero hacía solo unos días, hacía que todo fuera aún más inexplicable. Murmuró mientras Kim Il-jong seguía barriendo con los goblins.
Pensar que ese mismo Senior se había despertado como aventurero hacía solo unos días, hacía que todo fuera aún más inexplicable. Hong Huayen, todavía asombrada por la exhibición de fuerza de Il-jong, empezó a atar cabos. Su dios, el dios de la cosecha, le había susurrado antes que, aunque Hildegren era una diosa caprichosa, también era muy buena para ver el potencial de la gente. Ahora, con Il-jong arrasando con todo a pesar de su maná cero, Huayen sintió que había algo más. El dios de la cosecha lo confirmó, llamándolo una joya escondida, un aventurero con un potencial ilimitado, cuya falta de maná ocultaba un poder mucho mayor. El primero que lo consiga, se lo queda, le dijo su dios, sugiriéndole que había beneficios ocultos en Kim Il-jong. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Huayen. Su hermano siempre se quejaba de no tener miembros de clan lo suficientemente buenos. Ahora, ella creía haber encontrado a la persona perfecta. Si lograba reclutar a Il-jong, su clan tendría un éxito rotundo. Se preguntó cómo convencer a los miembros más viejos del clan, y su dios bromeó con que, si el dios de la cosecha lo quería tanto, ella podría usar su cuerpo para persuadirlo con una sonrisa. Huayen se sonrojó un poco, descartando la idea, pero el dios de la cosecha se rió, notando que la reacción de Huayen era sospechosamente buena. Mientras tanto, fuera de la sala de observación de la asociación, varios directivos y expertos se reunían. Comentaban que con dos retornados como Hong Huayen y Kim Il-jong se esperaría un nuevo récord, pero que el nivel de dificultad se había elevado demasiado esta vez. La directora Kim Mi-jong preguntó por qué se había decidido aumentar la dificultad. El director Do Jun Lee explicó que, debido a conflictos internos en Pangea y la aparición de forasteros, era necesario un entrenamiento más duro. Un aventurero tiene que superar esto con perseverancia, sentenció. Los observadores seguían charlando, convencidos de que el equipo de Hwa-jong sería el más rápido, elogiando su linaje y las enseñanzas de su hermano. Otros eran más cautelosos, diciendo que todavía no estaba probado, pero reconocían que el mundo se había vuelto extraño con estas conexiones familiares entre aventureros. De repente, se escuchó un fuerte ruido, y las puertas de la mazmorra simulada se abrieron. El equipo salió, con Hwa-jong y Kim Il-jong a la cabeza, luciendo algo agotados pero ilesos. Inmediatamente, uno de los observadores exclamó: «¡Miren! Como era de esperarse, el linaje es algo real». Sin perder tiempo, el equipo de la asociación ordenó registrar todo y subirlo a la central. En una pantalla cercana se mostraba el tiempo final, 9 minutos 56 segundos. El tiempo récord en la mazmorra simulada dejó a los de la asociación con la boca abierta. A pesar de que la dificultad había subido, el equipo de Hwa-jong había arrasado. Algunos, como el gerente del clan de Hwa-jong, veían esto como una clara señal de su potencial, y ya planeaban aumentar el presupuesto para reclutarla, aunque no dudaban en menospreciar a Kim Il-jong, calificándolo de lastre inútil por no tener maná, incluso si él fue la clave de la victoria. Mientras tanto, en lo que parecía un recuerdo lejano, o quizás una visión inquietante, la imagen de un hombre cubierto de sangre, con una espada en mano y una mirada perturbada, dejaba entrever un pasado bastante complicado, una historia donde la moralidad se desdibujaba entre la violencia. Volviendo al presente, Kim Il-jong seguía inmerso en su entrenamiento, haciendo barras hasta el agotamiento. Los ruidos que hacía no le gustaban para nada a Hwa-jong, que ya lo miraba con una expresión de reproche, molesta por el esfuerzo ruidoso de su compañero. A pesar de todo, la disciplina de Il-jong ya estaba dando frutos. Al practicar su técnica de la espada triple, el sistema confirmó que había alcanzado la sexta etapa y no paraba de avanzar. Él sabía que había aniquilado goblins en la mazmorra sin dejar rastro, y eso había subido su nivel de artes marciales de forma notoria. Definitivamente, nada como el combate real para mejorar. Revisando su katana y sus demás armas, Il-jong se dio cuenta de que estaba progresando mucho más rápido de lo que esperaba, ya en la séptima forma de la técnica de la espada triple. Con esa velocidad, sentía que pronto recuperaría todo su poder y tal vez hasta superaría sus sueños más ambiciosos. Volver a la tierra y convertirse en aventurero había sido la mejor decisión para perfeccionar sus artes marciales.
Hwa-yeon, preocupada por sus manos en carne viva, se acercó para preguntarle si no estaba agotado, pero él lo tomó con calma. «Estoy volviendo a tener las manos del ermitaño», le respondió, casi con orgullo. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse por qué ella lo seguía desde la mazmorra y si los demás compañeros la estaban dejando de lado. Fue entonces que Hwa-yeon, con una sonrisa, le propuso tener una conversación seria cuando terminara de entrenar. Normalmente, Il-jong se hubiera emocionado con la idea de hablar con una chica linda de la universidad, pero su mente estaba en otra cosa. La rechazó sin dudar. «Es tiempo de endurecerme rigurosamente», pensó. «No tengo tiempo para vos». Ella suspiró, aceptando la situación, y solo le pidió que le avisara cuando tuviera tiempo. A Il-jong le molestaba un poco su insistencia, pero sabía que no podía perder ni un segundo con distracciones. El siguiente paso en su entrenamiento era dominar la técnica del viento, la técnica del puño y la técnica del poder interno. Para él, limitarse a una sola habilidad era un error de principiantes. Y así, mientras practicaba la técnica del viento, el sistema confirmó que su dominio ya había aumentado, marcando el inicio de una nueva etapa de su desarrollo. Il-jong seguía imparable. Con cada avance en su entrenamiento, su ánimo crecía y se daba cuenta de lo afortunado que era. «Hildegrin, sos más increíble de lo que pensaba», exclamó, lleno de entusiasmo, agradeciendo a su diosa. Y para su sorpresa, Hildegrin le contestó, con un chasquido de lengua que sonó a reproche. «¿Recién te das cuenta?» Il-jong se sorprendió, preguntándole si era ella. La diosa asintió de forma solemne, explicando que la gema de su brazalete permitía la comunicación entre ellos. Pero Il-jong, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de molestarla. «¿Así que no sos todopoderosa? ¿También te enojas como un humano?» Hildegrin, con un suspiro de fastidio, le preguntó quién estaba enojado, mientras Il-jong, viendo una oportunidad, intentaba sacar provecho de la situación. Le preguntó si podía influir en las misiones para conseguirle algunas fáciles, de esas que dan un montón de experiencia sin mucho esfuerzo. La diosa rotundamente le dijo que no, que eso estaba fuera de sus posibilidades. «Los héroes no buscan caminos fáciles, tenés que superar la adversidad», le aconsejó Il-jong. Pero Il-jong, que de héroe tenía poco y nada de interés, se burló. «Ser un héroe solo trae sufrimiento, y hoy en día los villanos son los que viven bien». Para él, el poder era todo, y sus artes marciales eran la prueba. Así que, con una sonrisa desafiante, le dijo a su diosa que le mandara los retos que quisiera. Hildegrin solo pudo suspirar, preguntándose por qué le había tocado un contratista tan particular. Mientras tanto, los aventureros se preparaban para el siguiente paso. El instructor Do-Yun Lee les anunció que el entrenamiento había terminado y que pronto dejarían la tierra. Pero antes debían cruzar una puerta final, la mazmorra de la prueba. Il-jong y el resto se mostraron pensativos. «No era una mazmorra cualquiera», explicó el instructor. «Era una dimensión neutral, fuera de la Tierra y Pangea. Y aquí, los monstruos no eran simulaciones, eran reales, con intenciones asesinas. Si tienen miedo, este es el momento de abandonar», dijo el instructor, enfatizando que la vida de un aventurero era una lucha constante. Esta mazmorra era exclusiva para ellos, los futuros aventureros, y cada movimiento sería monitoreado en tiempo real por los oficiales de los clanes. Como consuelo, les entregaron armaduras mágicas de seguridad, lo que alivió a algunos que ahora se sentían un poco más tranquilos ante el inminente desafío. Do-Yun Lee, antes de dejarlos ir, fue muy claro. Las armaduras mágicas no eran un regalo, sino un préstamo. Si las perdían, la deuda caería entera sobre ellos. Con esa advertencia, instó a todos a apurarse y elegir la armadura adecuada. Entre la variedad de equipos, Kim Il-jong buscaba algo que no le estorbara. Le preguntó al instructor si había alguna armadura ligera, como de tela, que ofreciera protección sin limitar sus movimientos. Do-Yun Lee, ya un poco fastidiado por las peticiones de Il-jong, simplemente le dijo que eligiera algo de lo que había. Así, Il-jong terminó conformándose con una armadura de cuero hervido, que si bien ofrecía una defensa mágica básica, no tenía ningún efecto especial.
Cuando todos tuvieron su equipo, Do-Yun Lee anunció con voz potente que era el momento de la verdad, de probarse a sí mismos. «Rompan sus capullos y renazcan», exclamó, dándoles la bienvenida a un mundo de aventuras donde la vida y la muerte se decidían en cada encuentro. Los aventureros, entre luces brillantes y portales que se abrían, comenzaron a ser transportados. Algunos se preguntaban con miedo si de verdad irían solos, sin instructor, a enfrentarse a monstruos reales. Pero Kim Il-jong tenía una sonrisa de confianza en el rostro. Para él, el escenario había cambiado, pero la esencia era la misma. Fuera Murim o Pangea, estaba listo. «Les voy a mostrar mis 7 años arrastrándome en el fondo del mundo de Murim», pensó, rebosante de seguridad. De repente, la teletransportación fue más brusca de lo esperado. Kim Il-jong aterrizó desorientado en lo que parecía una caverna oscura, quejándose de un dolor de cabeza. Pero en un instante, sus instintos de combate se activaron. Desenfundó su espada y se puso en guardia. ¿Ya hay un monstruo acá?, se preguntó mientras se preparaba para lo que fuera. En ese momento, una luz mágica iluminó la cueva y aparecieron Hong Huayen y una de sus compañeras. «Señor, ¿estás bien?», dijo Huayen aliviada. Su compañera, intrigada, le preguntó a Huayen si ese era el famoso Señor del que tanto hablaba. Huayen asintió, diciendo que estaban de suerte. Las dos supusieron que la separación al entrar al portal era algo común. Huayen sonrió, confiada. «Con el señor acá, estoy segura de que vamos a ganar fácilmente», le dijo a su compañera. Pero la otra chica, todavía escéptica, le susurró a Huayen: «Vos no te equivocaste, ¿verdad? Si no tiene ni maná, menos va a tener una habilidad. Vos no te equivocaste, ¿verdad? Si no tiene ni maná, menos va a tener una habilidad». Pero antes de que Mina terminara de dudar, Kang Baek-chol, el tanque musculoso, se adelantó con un grito: «No, yo mismo lo vi. Las artes marciales de Kim Il-jong son impresionantes, Hyung». Esta declaración sorprendió a todos, especialmente a Lee Jin-ho, el Ranger, que con cara de pocos amigos preguntó: «¿Cómo que Hyung? Señor Kang Baek-chol, ¿vos sos más joven que yo?». La respuesta de Baek-chol fue un tanto inesperada, aunque no para Il-jong. «Yo tengo 21 años, ¿no me crees? Mírate al espejo. ¿Crees que alguien te va a creer a vos si hasta se te está cayendo el pelo?». Il-jong, resignado, solo pudo suspirar. Huayen, intentando retomar el control del grupo, les recordó que eran 10, un número adecuado, y le pidió a Li Jia que mantuviera la magia de luz. Les hizo hincapié en que su desempeño estaba siendo transmitido en vivo a los oficiales de los clanes, lo que puso nerviosa a Li Jia. «Hay que parecer firmes y compuestas», la animó Huayen, aunque más para sí misma que para la otra chica. Luego organizó la formación, colocando a Kang Baek-chol y a Kim Il-jong al frente. Baek-chol, de nuevo con su entusiasmo desbordante, celebró: «¡Genial, Hyung! ¡Otra vez juntos en la primera línea!». Il-jong solo atinó a suspirar de nuevo, sintiendo que la calma le sería esquiva. Mientras avanzaban por la caverna, una extraña oscuridad comenzó a moverse. Huayen le pidió a Li Jia que iluminara el camino, y la luz reveló una masa de arañas gigantes que se movían rápidamente por el suelo. La reacción de Li Jia fue inmediata: «¡Qué asco! ¡Es horrible!», mientras Kang Baek-chol también se ponía tenso. Il-jong, en cambio, se mantuvo imperturbable. Solo soltó un ligero suspiro y comentó con desinterés: «Es solo un bicho». En su interior, Kim Il-jong pensó: «Pangea, no estás cumpliendo mis expectativas con estas pruebas». Pero la pelea no esperaba. Hong Huayen, sin perder un segundo, lanzó su habilidad, Canción de la Siembra, envolviendo a las criaturas en una energía verdosa que las ralentizó. Acto seguido, con un movimiento rápido, desató su Hoz de la Cosecha, una ráfaga de magia que barrió con gran parte de la amenaza arácnida. Il-jong observó, reconociendo su eficacia. Se ralentizaron sus movimientos. ¡Qué habilidad la de una clase única! Aunque con un dejo de molestia por haber perdido la iniciativa. Justo en ese momento, una ventana de sistema apareció ante Il-jong. Solicitud generada.
Con una sonrisa, Il-jong pensó, «Dale, acá viene la solicitud». La misión se desplegó. Nombre de la misión: exterminar plagas también es deber de un héroe. Dificultad: muy fácil. Detalles de la misión: no podemos dejarle todo el crédito al dios de la cosecha, hay que barrer con todo. Parecía que el universo, o al menos el sistema, le estaba dando la oportunidad de demostrar que sus expectativas no eran tan bajas sin razón. Impulsado por la promesa de mejorar su técnica de espada, Kim Il-jong se lanzó a la batalla con una sonrisa, decidido a no perderse ni una gota de la experiencia. Concentró su energía y desató una ráfaga de ataques, la espada de un golpe rápido, moviéndose tan veloz que parecía golpear 2 veces por segundo. Para él era hora de cazar los bichos gigantes que quedaban, y los iba despachando uno por uno. A su lado, Kang Baek-chol se sentía en su elemento, gritando emocionado que así se sentía una batalla de verdad. Hong Hwa-yen también mostraba sus habilidades con su hoz de la cosecha, barriendo monstruos, mientras le lanzaba una sonrisa a Il-jong. «Pensé que íbamos a pelear juntos», le dijo ella, con un tono que a Il-jong le pareció bastante molesto. Él, un poco frustrado, pensó que era una carga que ella dijera esas cosas en medio de la acción. Mientras tanto, Kim Mina, confundida, se preguntaba cómo ese tipo sin maná podía competir con Hwa-yen y qué eran esos movimientos tan extraños que hacía. Pero a Il-jong eso no le importaba. Siguió arrasando con todo a su paso, hasta que, para su satisfacción, el sistema anunció que la misión de exterminar plagas estaba completada, y su nivel y la maestría de su técnica de la triple espada divina habían aumentado. Con una sonrisa socarrona, se giró hacia sus compañeros. ¿Y ustedes por qué solo miran? ¿No querían ser más atractivos para los clanes? ¡Ah, qué pequeña venganza! ¿No van a subir de nivel?, les lanzó, sabiendo que se había llevado casi todas las bajas. Mina, indignada, le reclamó, «¿Cómo decís algo así cuando no nos dejaste ni un solo monstruo, señor?» Il-jong simplemente se encogió de hombros, como si nada. En ese instante, una nueva horda, esta vez de goblins, apareció de la nada. «Ok», dijo Il-jong, con un aire de generosidad que no engañaba a nadie. «Esta vez voy a ceder un poco». Mina, en cambio, se sintió aliviada. Goblins era algo contra lo que sí podía pelear, y no iba a permitir que le robaran el protagonismo de nuevo. «No voy a perder contra ustedes dos», pensó, mientras se lanzaba a la acción con determinación. Baek-chol, por su parte, reía a carcajadas, listo para el siguiente asalto. Pero justo cuando la batalla volvía a empezar, el sistema soltó una nueva notificación: solicitud generada. Il-jong, con una expresión de sorpresa, no pudo evitar exclamar, «¡Ay, Dios mío! ¿Otra solicitud?». Pero Il-jong no tardó en cambiar su expresión. Una sonrisa pícara se le dibujó en la cara. ¿Las solicitudes van a seguir apareciendo así? Esta mazmorra de la prueba es algo increíble, pensó. El tipo lo había meditado un instante y con un grito de «¡Genial! ¡Me retracto! ¡Me sumo a esta también!», se lanzó de cabeza a la nueva horda de goblins. Hwa-yen no podía creer lo que veía. ¿Qué es esto? ¿No habías dicho que no te ibas a meter en esta?, le reclamó, mientras Il-jong cortaba y derribaba monstruos con una ferocidad que los dejó boquiabiertos. Pero Il-jong, con la misma sonrisa, les respondió: «Ya que las cosas se dieron así, todos estos monstruos son experiencia para mí». Él solo se estaba divirtiendo. La adrenalina lo invadía mientras se movía entre los goblins. «¡Eso! ¡Esta es la sensación!». ¿Será esto a lo que le dicen adicción?, se preguntó. 7 años arrastrándose en el fondo del mundo Murim, una experiencia intensa que nunca olvidaría. Parecía que en algún punto todavía seguía ahí. Pero le encantaba esa sensación. Hwa-yen no podía más con él. «Este tipo de verdad», pensó. Había dicho que les dejaba esta, pero ahora se lanzó como loco. Para ella estaba claro, la competencia había empezado. Pero Il-jong solo se reía con ganas, sintiendo cómo la adrenalina lo llevaba a nuevas alturas.
Mientras tanto, en la sala de observación del último piso del edificio de la asociación, un grupo de altos mandos observaba con atención lo que sucedía en la mazmorra. ¿Esta es la mejor forma de ver las cosas en el siglo XXI?, preguntó uno. Otro le recordó que los drones no funcionaban en Pangea y que estas transmisiones eran posibles gracias a la Madre Tierra, Osiris. Antes ni podíamos ver lo que pasaba dentro de las mazmorras, comentó una mujer, con el ceño fruncido. Pero rápidamente la atención de todos se centró en un solo punto: Kim Il-jong. ¿Quién es ese tipo?, se preguntaron. ¿De dónde salió? Alguien lo reconoció. Es el que tenía 0 maná y su clase es Ronin, ¿no? Lo confirmaron. ¿Qué clase de habilidad usará?, cuestionó una mujer, sorprendida. Eran monstruos clase F, sí, pero lo que hizo fue una masacre. Otro preguntó si Hon Huayen podría hacer algo similar y cómo lograba Il-jong extender su espada de esa manera. Es posible, dijo uno, pero lo raro es, ¿no tenía 0 maná? Y mira cómo se mueve al atacar. Definitivamente algo andaba raro. Tenía que haber beneficios especiales de su clase que no conocían, y decidieron que era hora de investigar. No era un simple distractor, ni una granada de humo, concluyeron. Entonces, el director ordenó que contactaran al equipo de reclutamiento para que lo incluyeran en su lista de posibles candidatos. Enseguida les aviso, respondió un asistente, mientras la imagen de Il-jong seguía brillando en la pantalla. Mientras tanto, la asociación y otras figuras importantes seguían observando el desempeño de Kim Il-jong. Era evidente que, a pesar de su peculiar clase Ronin y su actitud, su efectividad en combate era innegable, aunque algunos se preguntaban qué tan costosa sería su participación a largo plazo. En la mazmorra, Il-jong continuaba con su frenesí, cortando goblins con una ferocidad que dejaba charcos de sangre y miembros dispersos por el suelo. Sus compañeros, ya acostumbrados a su brutal eficiencia, no podían evitar sentirse molestos. Kim Mina, con su característico lazo rojo, lo confrontó. «¿En serio? ¿Qué te pasa? ¿Estás vengándote porque te ignoré antes?» Il-jong, con la cara manchada de sangre y una sonrisa sardónica, se disculpó con ironía. «Ay, perdón, vi tanta sangre que se me nubló la vista». Kang Baek-chol lo observaba y pensaba que era un verdadero demonio. Pero Il-jong, como si nada, siguió con su provocación. «Bueno, como me siento un poquito mal, les voy a dar una chance con el próximo monstruo. ¡Sigamos!». Mina reaccionó con una mezcla de sorpresa y fastidio, mientras Hon Huayen no pudo evitar sonreír, encontrando divertido al senior. Mientras avanzaban por los pasillos oscuros de la mazmorra, Il-jong empezó a escuchar un sonido extraño que nadie más parecía percibir. Se detuvo, confundido, preguntando si solo él lo había oído. Al ver que sus compañeros no respondían, decidió seguir adelante, aunque el sonido no desaparecía. Insistió en que había algo y le pidió a Li Jia, la usuaria de magia de luz, que iluminara en esa dirección. Los demás seguían sin entender, pero pronto el misterio se reveló. Una horda de pegajosos slimes verdes apareció de la nada. Il-jong los miró con curiosidad, asombrado por su textura blanda y cómo se retorcían. Pero antes de que pudiera actuar, Kang Baek-chol, el tanque del grupo, dio un paso al frente. «¡Escudo de resolución!», gritó, con una determinación inquebrantable. Era su momento de brillar. «Este es el momento de mostrar mi presencia», pensó, y sin dudarlo, activó su carga de confianza para embestir a los slimes, demostrando que no iba a quedarse atrás. Baek-chol se lanzó con todo, haciendo que uno de esos bichos gelatinosos explotara con un sonido asqueroso. Se reía a carcajadas, orgulloso de decir que los iba a limpiar a todos de una. Li Jia, la usuaria de magia de luz, no tardó en echarle flores. «¡Qué copado sos, Kang Baek-chol!». Él se sonrojó un poco, diciendo que lo avergonzaba, pero en el fondo le encantaba la atención. Lee Jin-ho, por su parte, observaba en silencio, pensando que la clase de vanguardia no estaba nada mal, quizás con un toque de envidia. Pero la cosa no se iba a quedar solo en Baek-chol. Hon Huayen y Li Jia también se prepararon para lucirse.
Hwa-Yeon, con su magia, lanzó un baile de marionetas envolviendo a los slimes en hilos de energía, dejando claro que ella también iba a dar un buen espectáculo. Después, con su hoz de la cosecha, empezó a cortarlos sin piedad. No queriendo ser menos, Li Jia activó su lanza de hielo, perforando a los monstruos con puntería. Los slimes, acorralados, se veían chiquitos y asustados, a punto de ser eliminados. Baekchol no paraba de reír, felicitando a Li Jia por su increíble habilidad, aunque ella restaba importancia, diciendo que era solo una habilidad simple. Viendo que los demás se movilizaban, Lee Jin-ho decidió que era su momento también. «Entonces yo también me voy a meter en la acción», dijo con una sonrisa. Pero había alguien que no estaba tan de acuerdo con el reparto de las bajas. Kim Mina, la compañera de Hwa-Yeon, le gritó a Kim Il-young, que ya se preparaba para la masacre: «No hagas vada, si tenés un poco de conciencia, déjanos esto a nosotros». Il-young, con esa sonrisa particular, solo pensó para sí mismo que ya había dado un poquito de margen en la pelea anterior, cuando habían reducido la horda de slimes a la mitad. Así que para él no tenía sentido hacerles caso. «Ahora es el momento de la carnicería», exclamó Mina, frustrada pero a la vez ansiosa por sumarse a la refriega. Pero Il-young ya estaba en movimiento, un blur, yendo directo a la acción. Mina, exasperada, le gritó: «Dios, este tipo de verdad, andate al diablo». Aún así, el equipo se lanzó. Hwa-Yeon, viendo el caos y el ritmo imparable de Il-young, intentó poner orden. «Por Dios, ya que estamos en esto, todos aguanten y sigan». Pero también se le notaba lo harta: «Voy a perder la cabeza». Todos atacaron a los slimes, que se deshacían en charcos verdes por el suelo. Después de la brutal masacre, los aventureros empezaron a sentir algo diferente. «Che, mi nivel subió», dijo Li Jia, sorprendida. «El mío también», añadió Mina. Baekchol, como si lo hubiera olvidado, se dio cuenta. «Ah, claro, olvidé que eran monstruos de verdad». Lee Jin-ho estaba eufórico. «Sí, llegué al nivel 2, ¿mis estadísticas también mejoraron?». Entonces, Il-young, con la calma de siempre, decidió revisar su propio nivel. ¿Debería chequear mi nivel también? Cuando abrió su ventana de estado, se encontró con que ya era nivel 12. No solo eso, sus estadísticas seguían subiendo, y su contrato divino con Hildegrin seguía ahí, con ese peculiar título de terrícola tonto y arrogante. Su energía interna también había aumentado. El contraste con sus compañeros no podía ser más evidente. Il-young se regocijaba en silencio, viendo cómo sus estadísticas seguían subiendo y sus técnicas se perfeccionaban. «Eso es», pensaba, «pronto voy a ser tan poderoso como un artista marcial de tercer rango». Para él, ese avance era la verdadera recompensa. Mientras tanto, el equipo de Hong Hwa-Yen, con Kang Baekchol y los demás, llegaba a lo que parecía ser el final de ese nivel de la mazmorra de la prueba. Hong Hwa-Yen se preguntaba si habían sido los primeros en llegar, un pensamiento que Lee Jin-ho, con su usual arrogancia, no dudó en adjudicarse para sí mismo. Sin embargo, la alegría les duró poco. Apenas se asomaron, se dieron cuenta de que ya había otros aventureros allí, frustrando sus esperanzas de ser los primeros y de captar la atención de los clanes. La pregunta flotaba en el aire: ¿cómo demonios habían llegado tan rápido? Kim Il-young, que había estado un poco apartado, se unió a ellos con una sonrisa discreta, como si ya supiera que algo interesante estaba por pasar. Sus compañeros lo recibieron, sorprendidos de verlo con vida después de su brutal desempeño con los slimes. «Chabón, ¿vos estabas vivo? No fue gran cosa la mazmorra, ¿no?», le preguntó alguno, sin saber que lo verdaderamente complicado estaba por empezar. Hong Hwa-Yen no tardó en tomar la palabra. «La verdad es que esto recién empieza», les dijo, refiriéndose a lo que se venía, la Boss Raid. Explicó que normalmente se enfrentarían a un par de Goblins Hov o un Centurión Null, algo manejable. Pero también mencionó, con un tono más grave, que a veces aparecían amenazas mayores, como los orcos oscuros, que solían dejar una cantidad de muertos impresionante. En ese instante, una energía pesada y oscura invadió el ambiente, haciendo que la tierra misma pareciera temblar. Kim Il-young y Kang Baekchol sintieron la tremenda presión.
¿Qué es esta presión?, se preguntó Il-jong, mientras Baekchol intuía que el jefe estaba por aparecer. Un momento después, entre una especie de niebla rojiza y ominosa, surgieron no uno, sino 3 imponentes orcos oscuros. El pánico se apoderó de los aventureros. «¡Son 3!», gritó uno. «¡No tenemos chance!», exclamó otro. Hong Huayen, Li Jingho y el resto del grupo no tardaron en darse cuenta de la gravedad de la situación. «¡Salgan corriendo todos!», alguien gritó desesperadamente. Pero ya era tarde. Los orcos oscuros se abalanzaron sobre ellos con una fuerza brutal, arrojando a los aventureros por los aires, dejándolos aterrorizados y a la merced de los monstruos. El grito de desesperación de Huayen resonó en la oscura caverna, mientras el equipo se desmoronaba ante la abrumadora amenaza. La escena era un caos absoluto. Varios aventureros fueron lanzados por los aires, sus gritos de dolor se mezclaban con el rugido de los orcos oscuros. Uno de ellos, Li Jingho, recibió un golpe brutal que lo dejó escupiendo sangre, mientras otros apenas podían mantenerse en pie. Kim Il-jong, viendo el desastre, apretó los dientes. «Si esto sigue así, nos van a borrar del mapa». Era obvio que para estos novatos en su primera batalla real contra un jefe, esperar algo de cooperación era pedirle peras al olmo. Mientras Il-jong se defendía de un orco con su espada, Kang Baekchol, el tanque del grupo, también peleaba con fiereza, aunque le costaba. «Qué difícil es esto solo», pensó, pero al ver a Il-jong resistiendo, se sintió un poco aliviado de no ser el único en la pelea. Huayen, preocupada por Baekchol, le gritó que retrocediera. Luego, intentó atacar con su hoz de la cosecha, pero el orco apenas se inmutó. Cuando lanzó su baile de marionetas, el monstruo se burló. Y Huayen se dio cuenta. «Es demasiado fuerte». La golpearon y la lanzaron por el aire. Ella, sin rendirse, conjuró la canción de la siembra, pero el impacto fue demasiado. Il-jong, al verla en peligro, le advirtió: «No, vos también no, vas a morir si seguís así». En ese momento, una ventana de sistema apareció frente a él. Era una misión de dificultad media: rescatar a Hong Huayen. La recompensa prometía experiencia y una mejora importante en su técnica de la espada divina triple. Il-jong lo leyó y pensó: «Maldición, no esperaba que apareciera una misión así. No pensé que tendría que arriesgar mi vida solo para pelear contra un jefe». Pero no era de los que dejaban a alguien morir si podía evitarlo. Por más que se sentía un poco asustado, sabía que no era un cobarde. Además, tenía una habilidad nueva, la espada divina triple, que le daba el himno del héroe por 5 minutos, algo que pensaba aprovechar. Mientras el orco estaba a punto de darle un golpe fatal a Huayen, ella gritó desesperada. Il-jong se lanzó al ataque. Este tipo de situaciones de vida o muerte, donde el miedo se sentía en el aire, ya las había vivido 1000 veces en Murim, y siempre había salido adelante. Era hora de demostrar que esos 7 años en el fondo de Murim no habían sido en vano. El orco rugió, lanzando golpes brutales, pero Il-jong los esquivaba y contraatacaba con su espada. «¡Morí!», le gritó, conectando un golpe fuerte. Pero el orco era resistente, ni un espadazo directo lo detenía del todo. Il-jong recibió un golpe, aunque no lo sacó de la pelea, y pensó: «Este tipo no solo es fuerte, su técnica también es buena, pero no puedo dejar que me gane, es todo o nada». Logró un nuevo impacto. «Bien, funcionó», pensó, pero el orco seguía de pie, atacando de nuevo. «¡Qué aguante!», se dijo Il-jong, pero con una sonrisa. «Tu final es inevitable, orco». En una pelea a muerte, el que mantiene la cabeza fría siempre gana. Cuando el orco volvió a rugir, atacándolo otra vez, Il-jong vio su oportunidad y lo golpeó con su puño de 6 armonías, rematando: «¿Podés aguantar esto?». «Claro que no». El orco, aunque debilitado, volvió a rugir, pero Il-jong no le dio tregua y lo remató con un último golpe decisivo, su garra de dragón azul. Con el monstruo finalmente derribado, Kim Il-jong se alejó un paso, la adrenalina aún corriendo por sus venas, y lo miró con esa sonrisa confiada que ya le era tan característica. «¿Qué se siente que te arrincone un simple humano?», preguntó con una burla que resonó en el aire. Pero su victoria fue efímera. Antes de que pudiera saborearla del todo, el orco, con un rugido casi milagroso, se levantó de nuevo. Una presión abrumadora,
Algo que Il Jong no esperaba emanó del monstruo herido. ¿Qué es esta presión?, se preguntó Il Jong, sorprendido. El orco se abalanzó con una fuerza renovada, golpeando a Il Jong y lanzándolo por los aires. Se hizo más fuerte de repente, pensó Il Jong, mientras intentaba bloquear los golpes. Maldita sea, no puedo seguirle el ritmo, estoy en desventaja. El orco, ahora con la ventaja, conectó varios golpes brutales, haciendo que Il Jong escupiera sangre y sintiera el dolor de la derrota acercarse. Cuando parecía que todo estaba perdido, una voz familiar irrumpió en la batalla. «Hyung-min, te ayudo», gritó Kang Baekchol, lanzándose al ataque con su habilidad carga de confianza. Il Jong, a pesar de estar herido, no pudo evitar una pequeña sonrisa. «Este tipo sigue vivo», pensó, más divertido que otra cosa. Y no estaba solo. Hong Hua-yen también se unió a la refriega. «Señor, estoy acá también», dijo, mientras preparaba su propia habilidad. Il Jong la vio y pensó, «Ja, Hong Hua-yen también es fuerte», antes de que ella desatara su danza de marionetas sobre el orco. Ahora, la lucha, que antes parecía perdida, había vuelto a encenderse con la llegada de sus compañeros. El orco, debilitado por el ataque combinado de Kang Baekchol y Hong Hua-yen, había quedado expuesto. Era la oportunidad perfecta, y Kim Il-jong no la desaprovechó. Con un grito de «¡Morí!», se lanzó a rematarlo. El monstruo cayó y al instante, Il-jong sintió la recompensa del sistema. Misión completada. Subió de nivel y su técnica de la espada divina triple alcanzó las 10 estrellas. Mientras respiraba con dificultad, manchado de la sangre del orco, la voz del sistema volvió a sonar, esta vez con algo inesperado. Himno del héroe activado. Poder de ataque, estadísticas y energía interna aumentan un 250% por 5 minutos. ¿Qué era esto? Su sangre empezó a hervir, una fuerza nueva y poderosa le recorría las venas. «¿Cómo se le llama a esto?», se preguntó Il Jong, con una sonrisa que no era del todo suya. «Siento que no puedo perder. ¿Será esta la sensación de un héroe?». Pero la euforia duró poco. Los otros dos orcos oscuros seguían sembrando el caos, golpeando sin piedad a los aventureros restantes. Era obvio, no había escape de la mazmorra sin derrotar a los jefes. Il Jong lo sabía bien. Era una pelea inevitable, una lucha a muerte. Y aunque la situación era grave, su corazón empezó a latir con una emoción salvaje. «Muy bien», se dijo, «voy a darlo todo una última vez, aunque me cueste la vida». Con una nueva determinación, se puso en guardia y les gritó a los orcos: «Vengan, cabezas huecas, vamos a ver qué tan bien bailan con mis espadas». Los monstruos respondieron con rugidos furiosos, pero Il Jong ya estaba en movimiento, desatando de nuevo su técnica de la espada divina triple, golpeando con fuerza a uno de ellos. A pesar de la furia de los orcos oscuros que lo rodeaban, Kim Il-jong se movía como un relámpago, esquivando sus golpes y contraatacando con precisión. Logró herir a uno de los orcos, que reaccionó con un grito de dolor. Pero el combate no era unilateral. Il-jong también recibió algunos impactos, sintiendo el poder bruto de sus oponentes. Él mismo pensó que la fuerza de los orcos era enorme, mucho más de lo que sus propias habilidades, por muy mejoradas que estuvieran, podían igualar fácilmente. Con su agilidad como arma secreta, Il-jong lanzó otro ataque decisivo, usando sus piernas para acortar la distancia y asestar un golpe contundente que dejó al orco escupiendo sangre. Parecía que había logrado debilitar seriamente a uno. Pero la victoria era efímera. Los otros dos orcos, viendo a su compañero herido, rugieron con renovada ferocidad. Il-jong suspiró, agotado. Enfrentar a dos enemigos así era una locura, incluso con la bendición del himno del héroe. El tiempo se le estaba acabando, su poder estaba disminuyendo, y si perdía esa mejora, la situación sería crítica. Con cada golpe, sentía cómo la fuerza de su ataque se debilitaba, como si sus espadas ya no cortaran los huesos con la misma facilidad. En medio de un forcejeo, recibió otro impacto que lo hizo retroceder. De repente, un borrón pasó a su lado, y uno de los orcos recibió una patada brutal que lo desestabilizó.
Il-jong, sorprendido, se preguntó de dónde había venido esa ayuda inesperada. Miró a su alrededor mientras el orco pataleaba furioso. En ese instante, sintió cómo el poder del himno del héroe se desvanecía por completo. Habían pasado los 5 minutos. La situación era un desastre y Kim Il-jong solo pudo maldecir en voz baja. Mientras el cuerpo de Kim Il-jong se sentía como una esponja empapada, al borde del colapso, sus compañeros no tardaron en llegar. Hong Hua-yen y Kang Baek-chel se abrieron paso entre la confusión, gritando su nombre, listos para entrar de nuevo a la acción. Il-jong, agotado pero con una sonrisa irónica, pensó que el universo tenía un sentido del humor bastante particular al mandárselos justo en ese momento. Hua-yen, sin perder un segundo, lanzó sus hechizos de hoz de la cosecha y golpe rápido, mientras Baek-chel se sumaba al combate. Pero la furia de los orcos oscuros era implacable. Arremetían contra todos, lanzando aventureros por los aires como si fueran muñecos. Era un caos total, una pesadilla desatada en plena mazmorra. Hua-yen siguió intentando con sus habilidades, pero la resistencia de los orcos era monumental y la frustración la invadía. Il-jong sentía cada fibra de su cuerpo pesada y adolorida. Su mano temblaba al empuñar la espada. En su mente, una pregunta resonaba. ¿Dónde estaba Hildegrin, la madre de los héroes, ahora que más la necesitaba? ¿Debería abandonar la lucha solo porque ella no lo apoyaba? Pero entonces, un recuerdo lejano, una voz de su pasado en Murim, apareció clara en su mente, la voz de su maestro. El que vive por la espada, tarde o temprano enfrentará la adversidad. En ese momento, ningún truco servirá, solo confía en las artes marciales que has cultivado. Sin dudar, derriba a cada enemigo que se cruce en tu camino. Así, el camino marcial te responderá. Con esa sabiduría resonando en su interior, Kim Il-jong, a pesar del dolor y el agotamiento, encontró una nueva chispa. Sí, voy a confiar en mí mismo, pensó, y una energía sutil empezó a rodearlo. Empuñó su espada con una determinación renovada y se lanzó de nuevo al ataque, gritando un potente «¡Morí!». No había tiempo para dudas. Derrotar al fuerte, superar los límites, convertirse en algo más que solo él mismo. Ese era su camino. Con cada golpe, cada movimiento, avanzó, alimentándose de la sangre de sus enemigos, convencido de que era lo correcto. Para Kim Il-jong, ese era el camino del guerrero, su verdadera vocación. Lanzó un ataque feroz, combinando sus movimientos con la habilidad Paso de los 5 elementos, golpeando con una fuerza tremenda a uno de los orcos. Sus compañeros, Hua-yen y Baek-chel, no se quedaron atrás, sumándose al combate con determinación. Hua-yen gritaba, «¡Dale, señor! Esta oportunidad no se nos da de nuevo», mientras desataban sus propios ataques. Il-jong, implacable, siguió golpeando al orco, decidido a acabar con él. Finalmente, el orco oscuro se desplomó. Una sonrisa salvaje se dibujó en el rostro de Il-jong mientras el sistema anunciaba su victoria. Subiste de nivel, adquiriste el título Guerrero de doble clase, desbloqueaste una habilidad de artes marciales de doble clase. La sangre cubría su cara, pero él no sentía más que euforia. Al fin lo logré, pensó, mientras un grito de pura alegría resonaba en la mazmorra. Era el sueño que no pudo alcanzar ni en Murim, y ahora, aquí, se estaba haciendo realidad. Desde la distancia, Hua-yen lo observaba, impresionada y un poco asustada. «Señor, parece que naciste para pelear», se decía, viendo cómo el orco oscuro había caído de un solo golpe. Baek-chel también se veía sorprendido. Hua-yen tuvo que admitirlo. «Me equivoqué». La diferencia entre su hermano, cuyo manejo de la espada era como una fría tormenta de hielo, y el de Il-jong, que parecía un volcán en erupción,
era abismal. Mientras tanto, en la sala de observación, el asombro era generalizado. Los instructores no podían creer lo que veían. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo le cortó el cuello al orco oscuro?, se preguntaban. ¿Cómo es posible que un aventurero novato que despertó hace apenas una semana tenga tanta fuerza? Do-Yun Lee, uno de los directores, escuchaba las preguntas y confirmaba. Su nombre es Kim Il-jong. ¿Se acuerdan del novato con un talento inusual para derrotar monstruos de rango F? Pero otro de los presentes comentó con cierta arrogancia. Derrotar monstruos de rango F no es gran cosa, ¿o sí? Claramente, aún no entendían la magnitud del poder que Il-jong había desatado. Pero la alta cúpula de la asociación no tardó en darse cuenta. El director Do-Yun Lee, aunque frustrado porque su equipo no había contactado a Il-jong a tiempo, vio una oportunidad en que ningún otro clan lo hubiera hecho todavía. Con la furia de un volcán, ordenó a sus subordinados que se movieran de inmediato, que consiguieran toda la información posible y lo reclutaran sin importar el costo, porque su valor ya superaba con creces al de Hong Hua-yen. «Tienen que traerlo», dijo, «aunque tengamos que desmantelar la base del grupo Il-sung». Para ellos, los aventureros como Il-jong eran simples cazadores de fortuna que se unirían a la mejor oferta, siguiendo la máxima de que el talento era la verdadera base de su negocio. Mientras tanto, otros miembros de la asociación, aún sacudidos, suspiraban de alivio. La crisis de la mazmorra se había evitado por poco, una catástrofe que podría haber dañado gravemente la industria de Pangea en Corea del Sur. Se quejaban de la burocracia gubernamental, siempre lenta y reactiva, que dificultaba cualquier iniciativa. La frustración crecía. Ahora, con Il-jong demostrando su poder al derrotar a múltiples monstruos de rango D, sería una guerra entre gremios. «Es sálvese quien pueda», comentaban, resignados a que los aventureros de hoy solo buscan dinero y poder. En medio de toda esta tensión, una brillante luz azul comenzó a palpitar en la pantalla, señalando un nuevo e inesperado evento. La luz azul que apareció en la pantalla dio paso a un nuevo grupo de aventureros. Entre ellos, sanadores se apresuraron a atender a los heridos de la mazmorra de la prueba. Kim Il-jong, visiblemente golpeado y con una herida en el hombro, recibió una poción rosada de uno de ellos. Aunque el sanador se disculpó por irse a atender otros casos críticos, Il-jong se quejó del dolor. La potencia curativa de la poción era innegable, algo que lo dejó pensando en cómo Pangea seguía sorprendiéndolo y en el futuro de la medicina. ¡Ay! El sabor era horrible, haciéndolo poner una cara de verdadero asco. En ese momento, una mujer se le acercó. Se presentó como Kim Mi-jong, la directora de la Asociación de Aventureros, y le dijo que ya no lo consideraban un novato, sino toda una sensación. Il-jong, con la mirada cansada, solo atinó a preguntar quién era. Mientras se recuperaba y los demás se dispersaban, Il-jong se quedó solo, agotado. Reflexionó sobre lo impulsivo que había sido al lanzarse al peligro, culpando a esa aura de héroe de la que tanto hablaban. Pero para él, el rol de héroe era algo ridículo, una fantasía para gente sin su pasado. En su cabeza, Hildegren, la madre de los héroes, se burlaba de él, recordándole que las artes marciales responderían a su llamado. Pero él, frustrado, solo quería que se callara. «Esta maldita diosa», pensó Il-jong con la cara toda roja, exasperado por las risas de Hildegren. Cada día sumaba más momentos vergonzosos a su lista. Fue entonces que Kim Mi-jong volvió a aparecer, interrumpiendo su peculiar monólogo. Lo saludó de nuevo, llamándolo el aventurero del que todos hablan. «¿Y en esa misma línea, considerarías trabajar para nuestro país, Kim Il-jong?», le preguntó Mi-jong, haciendo un ofrecimiento directo. Pero Il-jong, masticando un palillo con fastidio, la cortó de inmediato. «No, estoy bien, gracias». Estaba harto de la insistencia, de toda esa palabrería sobre ser un héroe o trabajar para la nación. Era un rol que simplemente no le interesaba, y la gente no paraba de molestar. La directora y un representante de un gremio que también estaba allí, insistieron. «Entonces, ¿vas a unirte a algún gremio?», le preguntó Mi-jong, intentando otra estrategia. Il-jong, con un gesto de desinterés, volvió a negar con la cabeza. «¿A la gente que me ignoró y me trató como un perdedor? Lo siento, pero paso.
respondió con un orgullo que no le permitía doblegarse. Él prefería cazar en solitario. Sorprendido por su determinación, el representante le ofreció una recompensa. «Hace mucho que no veo a un hombre así. Te mereces algo. ¿Hay algo que quieras?», le dijo. Il-jong se quedó pensando. ¿Por qué el cambio de actitud? ¿Sería por haber masacrado a los orcos oscuros? ¿O por decir que no necesitaba un gremio? Al final, su lógica fue simple. Ante lo gratis, el orgullo no existe. Y con una sonrisa pícara, señaló el equipo que había usado durante la prueba. El representante, sonriendo, aceptó cubrir los gastos. Lo tomó como un regalo para mantener una buena relación con la asociación, aclaró, confirmando que todo era legal. Mi-young, aliviada, también sonrió. Il-jong, por su parte, no podía creer su suerte. «Equipo gratis». Lo aceptó con un «muchas gracias» y «gracias de nuevo». La directora, viéndolo tan entusiasmado, le advirtió con una sonrisa. «Pero, por favor, no te jactes demasiado». A lo que Il-jong simplemente soltó un «pfft» con la boca cerrada, como burlándose de la sugerencia. En ese momento, la arena se llenó de un bullicio. Un nuevo grupo de aventureros corría hacia ellos. «Ahí vienen», dijo el representante. Los impacientes al fin no pudieron resistirse a unírsenos. La guerra de gremios que Do Yun Lee había anticipado se volvía real. Los dos adultos se despidieron, dejándole en claro a Il-jong que se preparara, porque el aluvión de ofertas no iba a ser fácil. Il-jong se vio rodeado por la multitud de reclutadores que le gritaban desde todas direcciones. «Kim Il-jong, por favor, unite a nuestro clan. Vení con nosotros y viví la vida de un aventurero brillante. Nuestro clan de artes marciales tiene el mejor equipo de desarrollo de novatos. Considera unirte». La situación era abrumadora, pero él entendió rápidamente lo que significaban todas esas atenciones. De repente, una alerta del sistema apareció frente a él. Una misión de Hildegrin. Un héroe no se monta en la espalda de los demás. Recházalos a todos. Recompensa 25% de XP. Il-jong se quejó internamente. «Qué ganas de molestar, Hildegrin, con tus verdaderas intenciones». Miró a los reclutadores, cuyas miradas ansiosas parecían brillar con una luz inquietante. Se dio cuenta de que no eran aliados, sino buitres listos para devorarlo. La gente que antes lo ignoraba, ahora se desesperaba por él, y eso, en el fondo, le molestaba más que cualquier otra cosa. Il-jong, recordando el desprecio que le habían mostrado en la sala de espera, sabía que no iba a olvidar cómo lo trataron. Era alguien que se guardaba los rencores y se encargaba de saldarlos. En medio del tumulto de reclutadores que se empujaban y gritaban sus ofertas, una mujer se le acercó, extendiendo la mano y presentándose como Lee Hani, ejecutiva del clan Il-seong. Pero Il-jong, con una expresión de desinterés, ni siquiera la miró. Dejó su mano en el aire, humillándola frente a todos. Los demás gremios, desesperados, empezaron a gritar sus promesas de dinero y prestigio, intentando eclipsar a los otros. Il-jong los frenó con un gesto, pidiéndoles que se calmaran para poder escucharlos. Después, con una tranquilidad que los desconcertó, les puso una condición. «Solo voy a hablar con los clanes con los que ya tuve contacto». La multitud se quedó en silencio, preguntándose quiénes serían esos afortunados. Pero Il-jong solo pensaba en la ironía. «¿Contacto previo? Como si hubiera alguno», se dijo a sí mismo. Recordó cómo antes, por no tener maná, lo trataban como si fuera invisible, una simple molestia sin valor. Ahora que había demostrado su poder, lo querían, lo deseaban. No eran más que oportunistas, y él no iba a caer en su juego. Con un suspiro fingido, anunció que si nadie cumplía su condición, se iría. Y eso fue exactamente lo que hizo. Desapareció entre la multitud de reclutadores confundidos, dejándolos en el aire, cuestionándose su repentina partida. Mientras caminaba por un largo pasillo, alejándose del caos, Il-jong aprovechó el tiempo para revisar su ventana de estado. Había subido al nivel 14, manteniendo su clase de Ronin y su contrato con Hildegren. Su título de Guerrero de doble clase era un claro reflejo de su avance. Se sentía satisfecho. Finalmente, subir de nivel era la respuesta, pensó con una sonrisa.
El aumento de nivel le había abierto un abanico de nuevas artes marciales para aprender, pero Il-jong sabía que no podía dejarse llevar. Tenía que ser selectivo, enfocarse en lo práctico y descartar lo inútil. Así que decidió concentrarse en la técnica de espada cortavientos, una que había dominado en su etapa de segunda categoría. Al seleccionarla, una notificación apareció. Podía heredar la competencia de sus antiguas habilidades, como la esgrima de 3 elementos. Sin dudarlo, aceptó, listo para potenciar aún más su arsenal. Al aceptar la herencia de sus habilidades, Kim Il-jong confirmó que aunque su esgrima de 3 elementos no mostró un salto gigante, otras técnicas, como la espada cortavientos, sí progresaron notablemente. Decidido a no dejar nada atrás, decidió heredar todas sus artes marciales pasadas. Así, la técnica de espada esencia del viento, el puño gravitacional, la pequeña técnica radiante, la aguja de 10 pasos del viento silencioso y el control de muerte de 7 pasos se integraron a su arsenal. Kim Il-jong se sentía un verdadero artista marcial de segundo nivel. Reflexionó sobre cómo en Murim le había tomado año y medio llegar a ese punto sin ayuda, pero gracias al sistema de Pangea y un empujón especial, lo había logrado en solo 7 días. Se le escapó un pensamiento orgulloso de lo increíble que era, pero una voz mental lo interrumpió de inmediato. «Es mi clase, la que es increíble, no vos», le dijo Hildegren, con un estilo igual de presumido que el suyo. De repente, una luz brillante los envolvió. Kim Il-jong apareció en un lugar desconocido, rodeado de aventureros que miraban una gigantesca puerta dimensional. «Oh, eso es», dijo, reconociendo la entrada a Ilidel, la ciudad para aventureros novatos. A su lado, Hong Hua-yen se materializó. Cuando Il-jong le preguntó cuándo había llegado, ella respondió con una sonrisa, «Recién ahora». Su mirada se detuvo en ella, y Hua-yeon, al notarlo, lo cuestionó con un aire burlón. «¿Qué miras?», le preguntó. Il-jong frunció el ceño cuando ella continuó. «¿La cara del héroe que me salvó?». En su cabeza, él pensó en lo descarada que era la chica. Hua-yeon siguió pinchándolo, recordándole cómo había aparecido justo a tiempo para salvarla del orco oscuro. Aunque admiraba la destreza de Il-jong con la espada, le preguntó qué había pasado con él durante esos 7 años. Kim Il-jong, con un semblante sombrío, le contestó que había regresado después de vivir lo peor en otro mundo. Para él, la vida de un héroe era como andar en un lodazal pegajoso. «La palabra héroe está muy lejos de describirme», afirmó. «Soy un espadachín movido por el dinero y las ganancias». Hong Hua-yeon, lejos de entenderlo, bromeó con que era su forma de ser un tsundere y que seguro, sin importar dónde estuviera, aparecería para salvar a alguien en peligro. Il-jong, exasperado, trató de aclararle que era un grave malentendido. Ella cambió de tema, preguntándole si estaba bien, ya que había oído que rechazaba todas las ofertas de reclutamiento de los clanes. Il-jong se rió con desdén. «Estoy bien, no estoy en una posición donde necesite la protección de un clan», dijo, pensando en cómo los clanes cambiaban de actitud como murciélagos, oportunistas. Todavía le molestaba el desprecio que había recibido antes. Su lema era claro: la gratitud como un río y el resentimiento grabado en piedra. Hong Hua-yeon, sin rendirse, insistió. «¿Entonces no te interesa unirte a nuestra familia Hong?». Il-jong, sorprendido de que volviera con lo mismo, le preguntó, «¿Por qué? ¿De nuevo?». Ella intentó endulzarle el oído, hablándole de un ambiente de élite, poca gente y casi sin compartir ganancias. Pero Il-jong la cortó en seco con la mano. «No me interesa». Hua-yeon, agarrándose de su brazo y balanceándolo ligeramente, le rogó que no fuera así, prometiéndole que no recogían ganancias ni se metían con otros, solo necesitaba aparecer. Il-jong sintió que era un bombardeo de tentaciones y, mareado por tanta insistencia, gritó, «Sigo sin estar interesado». Con un suspiro, Hua-yeon le preguntó, ¿por qué le importaba tanto no tener a nadie por encima? Il-jong le reveló que había vivido oprimido toda su vida, rodeado de innumerables maestros en el mundo marcial que podían aplastarlo. «Ya no quiero esa vida», explicó. «Prefiero ser la cabeza de una serpiente que la cola de un dragón. Por eso siempre estuve tenso, con miedo de que me cortaran la cabeza». Ante su negativa, Hua-yen, con un tono algo irónico, le propuso,
¿Y por qué no creas tu propio clan? Sé vos la cabeza de tu propia organización. Il-jong lo pensó y le devolvió la jugada. Si pasa, vos también te unís y trae a ese escudo cabezadura también. Hua-Yen sonrió, aceptando el reto con un «también lo voy a pensar». De repente, una luz intensa los envolvió y un «oh» resonó en el aire. De vuelta en lo que parecía ser la tierra, una multitud se reunía ante un portal brillante. Una voz se alzó: «¡Se está abriendo!». Era el portal a un mundo misterioso, de esos que solo se leen en novelas de fantasía. Un lugar lleno de peligros, sí, pero también de riquezas y fama para quienes logren superarlos. El dios de Pangea, Jimoshin Osiris, se dirigió a la multitud de aventureros, anunciando el fin de la prueba. «Ya son todos aventureros de pleno derecho», exclamó con orgullo. «Y ante ustedes está Pangea. Habrá aventuras, habrá crisis, pero confío en que las van a superar. Después de todo, vencieron a un orco oscuro». Il-jong, fiel a su estilo, solo pensó: «Qué ganas de no sentir las miradas de nadie». Pero no había tiempo para quejas. Jimoshin Osiris dio la orden final: «Ahora avancen, aventureros, Panfea los espera». Con un grito eufórico de la multitud, todos se lanzaron hacia el portal. Baekchel le dijo a Il-jong: «Señor, vamos nosotros también». A lo que Il-jong simplemente respondió: «Sí, vamos». En medio del frenesí, Hildegrin se manifestó en su interfaz, chasqueando los dedos, queriendo guiarlo, pero Il-jong, con su habitual arrogancia, pensó: «Voy a ir aunque no me lo pidas». Mientras el grupo corría, la voz en off resumía la esencia de su nuevo camino. Un aventurero debe embarcarse en aventuras, enfrentar los desafíos, soportar los riesgos y, a cambio, cosechar la riqueza y el honor que se merecen. Ese era el lema de Sunchang y el de todos los que ahora se adentraban en Pangea. ¡Uf! ¡Qué final de temporada! El prota prefiere ser la cabeza de su serpiente, así que vos dale a la cabeza del botón de like. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manga quieren que narre. ¡Nos vemos!